muy bonito que se llama Gana sobre el miedo y el orgullo. Que el Señor en esta mañana nos pueda enseñar, podamos aprender, podamos salir bendecidos de aquí de la casa de Dios con esa palabra que en esta mañana vamos a hablar, vamos a glorificar a nuestro Dios, porque eso es lo que hemos venido a la casa de Dios, a glorificar a Dios. Yo no sé a qué tú has venido, pero yo he venido a glorificar a Dios, para ser de bendición a la iglesia, para ser de bendición a los demás. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 6. Porque el juicio delante de Dios, pagar con tribulación a los que los atribulan. Ese mensaje, ese versículo es muy bonito. Ese versículo, cuando alguien te haga algo malo, órale a Dios por esa persona. Órale. Tú dirás, no, me hizo algo malo. No, ora. Porque dice que a Dios, para Dios es justo, alguien que te ha hecho algo malo, Él pagarle. Porque el que le va a pagar es Dios, no eres tú. Es Dios. Es Dios. Por eso cuando te hagan alguna cosa mala, usted ore para que Dios tenga misericordia de esa persona. Dios tenga misericordia. Porque están en problemas con Dios. Versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es para ti. Eso es en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso no es. Eso es cuando Él venga. Nosotros nos vamos en el rapto. Nosotros venimos ahí, pero nosotros no vamos a recibir. ¿Sabes que habla del fuego? En la cruz del Calvario cayó sobre el inocente, sobre Jesucristo, porque tú y yo éramos los culpables. Y el fuego no cayó sobre nosotros. Cayó sobre nuestro Señor en la cruz para pagar nuestros pecados. Qué lindo nuestro Señor. Recuerda bien, estos versículos no son para ti. Estos versículo número 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Usted que ha creído el Señor, eso no es para usted, es para los que no han creído, para todos aquellos que de una manera o de otra se han burlado de la sangre de Jesucristo, de una manera o de otra se han burlado de los predicadores, se han burlado de los misioneros, se han burlado de ellos. Eso es para esas personas que rechazaron la sangre de Jesucristo, que rechazaron el Evangelio. Y para mí aquí todos ustedes han recibido al Señor. Amén. Y si no, antes de que salgamos de aquí podemos salir cubiertos con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerda bien que cuando tú haces burla de los cristianos, de los predicadores, de los misioneros, dice la palabra de Dios que había un brujo allá donde Pablo estaba predicando el Evangelio, y él vivía de hacer las brujerías y él nunca le pasó nada, pero cuando él vino y se metió con Pablo, Dios lo dejó ciego. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Que tú puedes hacer y hacer hasta que tú te metas con un cristiano.
Cuando te metes con un cristiano, te metes a hacer burla de la sangre de Jesucristo, o te metes a hacer burla de los misioneros, o te metes a hacer burla de los predicadores. Ahí Dios, él estaba por años haciendo esa brujería, si Dios no le hizo nada, hasta que no tocó a los de él. Recuérdate bien que cuando tocan los hijos de Dios es como si tocaran a Dios. Tú tienes que saber eso, tú tienes que estar en esa firmeza, que cuando tocan los hijos de Dios, cuando te tocan a ti es como si tocaran a Jesucristo. Cuando te maltratan a ti es como si maltrataran a Jesucristo. Amén. Amén, bendito sea Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, y dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestro Dios es eterno. Nuestro Dios es eterno. Él es eterno. Él es eterno. Nuestro Dios, al Dios que tú le sirves, al Dios que yo le sirvo, es un Dios eterno. Eterno. No es temporal, no es pasajero, no es por unos años. Tú y yo somos por un tiempo. Él es eterno. Él es eterno. Bendito sea Dios. La semana pasada estábamos hablando de Elías. Un Elías con desaliento, un Elías con desánimo, un Elías que Dios le contestó su oración como no se la ha contestado a otros hombres. Oh, bendito sea Dios, contestó la petición de él. Elías había caminado por la orden de Dios. Él le había pedido a Dios y Dios le había mandado por un orden divino. Él había ido al monte Carmelo por orden de Dios. Él había ido al arroyo por orden de Dios. Él había ido donde la viuda por orden de Dios. Dios lo había mandado. Entonces, ¿por qué Dios le dice: ¿y qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes, capítulo 19, versículo número 12. Versículo número 12. Abra su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 12. 12. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. En la voz pequeña, en la voz de la gracia, es donde se encuentra el Señor. No se encuentra en las voces de amenazas. Se mueve en la voz, el silbido pasible. Versículo número 13. No ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí a 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dice: ve, di a tu amo, he aquí Elías, para que él me mate. Elías, cuando se presentó delante de Dios, se presentó con quejas, hablándole con quejas. ¿Qué aprendemos de eso? La inseguridad. La inseguridad no trae nada bueno a la vida. A veces las personas son muy inseguros porque crecen en las familias sin un padre. Y a veces decimos: ¿pero qué tiene eso que ver? Cuando falta el padre en la casa, las personas crecen con rechazo. ¿Y qué es eso, el rechazo? El rechazo produce lascivia, un pecado sexual. El problema no está en el rechazo, no está en la lascivia, el problema está en el rechazo, en que se han criado sin padre. Por eso es que necesitamos la gracia, tener un padre que siempre nos ama, un padre que dio lo más lindo que tenía por ti y por mí. Tú siempre tienes que saber que tienes un Dios bueno, que tienes un Dios maravilloso.
versículo 14. No. Elías tenía mucho favor de Dios. Elías, Dios le quería dar una lección. Dios a veces en nuestras vidas, Dios nos quiere dar lecciones. Primero que Elías hizo, cuando él comenzó a orar, las primeras veces él oró para que Dios fuera glorificado. Y Dios le contestó las oraciones. Ahora él no estaba orando para que Dios fuera glorificado. Ahora él estaba haciendo una oración para él. Pero tenemos que saber que cuando se ora para que Dios sea glorificado, como lo hizo David, cuando David y Goliat, David dijo: tú me entregarás en mis manos para que toda Israel sepa que tú eres Dios. Amén. Que tú eres Dios. Cuando tú quieres una oración contestada, cuando tú quieres agradar a Dios en la oración que tú estás hecho, tú tienes que decir para que Dios sea glorificado y la iglesia sea bendecida, porque Israel dijo para que Israel sea bendecido. Hay que orar para que Dios reciba la bendición de todo lo que tú hagas. David dio la gloria a Dios, que Dios sea glorificado, para que todo Israel supiera. Cuando en tu vida o en la vida de una persona hay una sanidad, Dios es glorificado. Amén. Dios es glorificado, porque lo primero que tú vas a decir es: nada mío, todo de Dios. Yo no hice nada, lo hizo todo Dios. Hay que darle la gracia a Dios. A veces pensamos que hay que darnos la gracia a nosotros porque fulano o sutano fue a orar. No, es a Dios. Tú y yo sabes lo que somos, gusanos. Pastora, me estás insultando. Bueno, eso es lo que dice la palabra. Dice también la palabra que Dios, el nombre de Jacob, era ladrón, impostor. Ese era su nombre, ese era lo que eso significaba, Jacob. Y dice que Dios le cambió el nombre. Y Dios le llamó príncipe. Deja que Dios te cambie el nombre. Deja que Dios te llame de otra manera. Porque Dios sabe cambiarte. Dios sabe cambiar. Nosotros no podemos funcionar sin Dios. Él es quien te usa. Él es quien me usa. No soy yo a mí misma, es Él quien me usa. Es Dios quien te usa. Es Dios quien te bendice. Es Dios quien te da. No es nosotros a nosotros mismos. Amén. En el monte Carmelo, Jehová fue glorificado. Aleluya. Y yo le dije que en el Antiguo Testamento era Jehová. En nosotros es Jesús. Amén. Es Jesús para nosotros. Pero ahora Él estaba hablando. ¿Y qué podemos aprender de esto? Él le dijo: yo solo he quedado. Y Él le habló todo lo malo de Israel. Él estaba diciendo la verdad. Pero al Padre le gustan los modales en su mesa. A Dios le gustan los modales en su mesa. No hables de tus hermanos, aunque sea verdad, no lo hables. Gloria a Dios. No lo hables, no lo digas. Dios tuvo misericordia de ti, tenla tú con los demás. Y cuando hago así no es señalando a nadie, es la mala costumbre de los hispanos de levantar los brazos. No estoy señalando a nadie, hermano, líbrame Jehová de yo señalar a ninguno de ustedes. Amén. Dios ha tenido misericordia sobre la vida de nosotros. Extiéndesela tú a los demás. Amén. Sé tú misericordioso con los demás. No importa que sea verdad lo que tú digas, verdad lo que tú has visto. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no es tu lugar decirlo. No es tu lugar.
Versículo primera de Reyes, capítulo 19, versículo 16. A Jehú, hijo de Nisí, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abenet Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Sabes lo que pasó? Cuando tú te crees que tú eres el último, cuando tú te crees que eres indispensable, cuando nos creemos que somos los mejores, Dios le dijo, ven acá, ven acá. Dios no te aguanta eso. Vamos a aprender, hermano. Esto es para aprender. Esto no es crítica. Esto es para nosotros aprender. Cuando nos sentimos que somos los últimos, los mejores, que Dios no puede hacer nada sin nosotros, Dios le dijo a Saúl, yo me voy a ungir un rey. Y se buscó a David. Y aquí Elías, cuando le vino a dar queja, le dijo, espera. Vete, mira, pero se lo dijo a él, vete en tu lugar. Vete y unge. En tu lugar va a quedar Eliseo. Eliseo. Ahora iba a quedar Eliseo en tu lugar. Tú dices que tú solo has quedado. No, hay 7,000. Dios tiene siempre su iglesia. Aunque usted no lo vea, Dios tiene su iglesia. Dios tiene sus escogidos, hombres y mujeres, que no doblan rodillas a Baales, sino a Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Aquí en Paresón no somos la única iglesia que predica la palabra verdadera de Dios. Yo no soy la única pastora que predico la gracia. Hay otros que predican la gracia. Estamos en el mundo. Él tiene sus escogidos, tiene sus hijos. ¿Cómo Dios contestó la oración de Elías? Elías estaba desalentado, desanimado. Cuando, hermano, escúcheme bien, es un privilegio trabajar para Dios. Amén. Es un privilegio para nosotros trabajar para Dios. Amén. Cuando Dios nos encarga a sus hijos para que le enseñemos, es un privilegio. Es un privilegio. Pero cuando nos creemos que somos tan importantes, ya Él no te quiere más. Cuando te crees que eres muy importante para hacer, te saca. No te quiere más. Él te lleva al cielo, pero no te quiere más haciendo su trabajo. Elías, tú ungirás en tu lugar a Eliseo. Pastora, pero es que él quizás se lo iba a llevar. Sí, se lo iba a llevar, pero quizás no era el tiempo. Porque han pasado historias que vemos. En Números, capítulo 20, versículo número 10. Números. Y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, reverde. Dios no le dijo que hiciera eso. Dios le dijo que le hablara a la roca. La primera vez Dios le dijo que le diera a la roca. Porque Jesús iba a morir una vez, pero no 2 veces. Solamente una vez. La segunda le tenía que hablar. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Amén. Tú quieres algo, pídele a Jesús. Pides al cielo en el nombre de Jesús. Y ahora Él viene a hablar, a no tener modales. Ahora les llama rebeldes. Hay que tener buenos modales en la mesa del Señor. Aleluya. Te daremos agua. ¿De cuándo acá Él tenía agua? Si el agua quien la daba era Dios. Ahora era Él y Aarón que daban el agua. No, era Dios. A ti el que te bendice es Dios. Amén. A ti el que te sana es Dios. Amén. A ti el que te abre puertas es Dios. Amén.
A ti el que te da la gracia y el favor es Dios. Amén. A ti el que bendice tus hijos es Dios. Gloria a Dios. A ti el que cuida y vela y ve todas tus necesidades es Dios. Amén. Amén. Bendito sea Dios. ¿De cuándo acá Moisés y Aarón tenían agua para darle? Dios muestra su misericordia. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Esa es la misericordia de Dios. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: ¿por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Hay que santificar a Dios. Hay que santificar a Dios, hay que darle la gloria a Dios. El acto de la crucificación de Jesús fue una sola vez y para siempre, no 2, no 3 veces, solo una vez. En el hebreo, Sela significa roca. Usted lo ve mucho en los salmos, que dice esa palabra, dice Sela. Sela es roca. Es una roca bien alta. Porque nuestro Señor es nuestro sumo sacerdote. Amén. Es la roca verdadera, es la roca. Amén. Qué lindo nuestro Señor. Gloria a Y Dios. solamente había que golpearla una vez, no 2 veces. La segunda había que hablarle. Cuando Pablo perseguía a los cristianos, que se llamaba Saulo, el Señor le dijo a él cuando se le apareció, no le dijo: estás persiguiendo a mi pueblo, le dijo: me estás persiguiendo a mí. Él estaba en el cielo. Él no estaba en la tierra, él estaba en el cielo. Pero él decía: me persigues a mí. Háblale a la roca. Cuando Moisés hizo esto, él hizo ver que Dios estaba bien enojado con la congregación. Tenemos que tener cuidado, todo el que habla, de cómo hacemos ver al Señor con las otras personas. A veces le hacemos ver que Dios está bien enojado. A veces le hacemos ver que Dios es un Dios de juicio. Sí, hay un juicio, pero Dios es rico en misericordias. Él es rico en misericordia. Amén, aleluya. Aleluya. Más alto que los cielos. Elías, ahora como él había ungido a Eliseo para tomar su lugar, Elías ahora había entendido que él no es indispensable. Para Dios no hay nadie indispensable. Él levantó a otro. Aleluya, gloria a Dios. Como cuando Saúl, Dios levantó a David. No le fue obediente, él levantó a otro. No somos indispensables, Gloria a Dios. obedientes. Elías es un hombre de Dios. Él fue y con esa humildad ungió a Eliseo. Ahora él estaba humilde. Ahora él había cambiado. Ahora él era un hombre humilde. Cuando Job recibió todos aquellos juicios, todo aquello que le pasó, muchas veces la gente dice: pero si Job estuviera en estos tiempos, nada. Necesitaba de la sangre de Jesucristo, porque si no somos justificados no podemos entrar al cielo. Es la sangre de Jesucristo la única que nos justifica. Amén. Es su sangre preciosa. Y él lo reconoció en Job 42, versículos 5 y 6. Santo, mi Señor Jesús. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Él reconoció
que él a principio, él era orgulloso. Él decía, yo soy los ojos del ciego. Yo soy el que ayudo. Yo soy el que hago. Pero a veces se nos olvida darle la gloria a Dios. Es a Dios que hay que darle la gloria. Porque sin Dios nada podemos hacer. Él decía, yo bendigo, yo soy los ojos del ciego. Yo soy el que le doy de comida al pobre. Yo soy el que ayudo. Dios no tiene por qué bendecirnos. Somos justos por la ofrenda que Él mismo ofreció. No fue la ofrenda que usted ofreció, fue la ofrenda que Dios mismo ofreció. Y nosotros aceptamos. Por eso el único justo, el único bueno es Dios. Amén. Primero, en este mundo no hay ningún hombre justo. Somos justos por la sangre del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Todos por la sangre preciosa de nuestro Señor. Ahora Elías era otro hombre. Ahora Elías no tenía miedo. Ahora Elías era un hombre humilde. Ahora Elías era un hombre que tenía paz. Un hombre que se sabía humillar. Un hombre que había aprendido. Acab ya había muerto. Jezabel, esa mujer era mala. Esa fue la mujer que llevó al pueblo de Israel a que sacrificaran a sus hijos, a los Baales. Fue la que mató a profetas de Dios, los mató. Fue la que llevó al pueblo a que adoraran a los Baales. Recuerda, Elías había corrido de ella. Elías le tenía miedo. Pero ahora Dios había ungido a Jehú para que matara a Jezabel. Ocasías era el rey. Él era el hijo de Acab y de Jezabel. Y él se había caído. Había tenido un accidente. Y él mandó mensajeros a los Baales para que preguntaran si él iba a sanar o no. Pero usted me va a decir, pastora, pero si mataron 450 Baales. Sí, pero él ya mandó a otro lugar que fueran a consultarlos. Y Elías, Dios le habló a Elías y le dijo, vete, háblale. Y Elías se fue y le dijo, dile a tu rey, por cuanto no ha consultado al Dios de Israel, porque no consultó al Dios de Israel, no sanarás. Cuando fueron y le dieron la noticia, el rey dijo, ¿quién te dijo eso? Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 7. Entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón a quien encontraste? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tibista. Oh, lo conocieron enseguida, que era Elías. Pero este rey tenía el corazón duro. Entonces vino y mandó un army con un capitán de 50 para que arrestaran a Elías. Versículo número 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subía a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50,
si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. El número 11. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50. Y le dijo, y habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y él le respondió, Elías, y dijo: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Vas a pensar que el rey aprendió. Vas a pensar que el rey cambió de idea, porque ya eran 2 veces. Pero el rey tenía el corazón muy duro. El rey tenía el corazón muy duro. Recuerda que esto eran los tiempos de la ley. Elías vivía en el tiempo donde era la ley, no era la gracia. Eliseo, el nombre de Eliseo es Eli. Eli es el nombre de Dios en el hebreo. En el hebreo, no en el español, en el hebreo. Entonces el Yeshua. Por eso dicen que cuando el ángel vino y visitó a Zacarías, al sacerdote, dice que en la mano había un cinto de cuero, porque Juan el Bautista fue un mensajero. Hizo unos mensajeros anunciando a nuestro Señor y Salvador. Y Elías era de los que llamaba por fuego. Eliseo era de la gracia. Era un profeta de la gracia. Elías siempre llamaba por juicios. Pero ahora vamos a ver un Elías diferente. Versículo número 13. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas. ¿Ve que hay que aprender? Cuando te venga delante de Dios hay que aprender. Delante de Elías, y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que seas de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos 50 siervos. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora este varón estaba humillado. Versículo 14. He aquí, he descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces Dios le habló a él, porque dice que el ángel de Jehová, ese es Jesús, dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Ahora, ¿dónde era que Elías iba a ir? Al castillo, a donde estaba Jezabel, a donde estaba la mujer que él había huido, que él había corrido, que él tenía miedo. Ahora Dios lo había cambiado. Ahora era un hombre que no tenía miedo. Ahora el miedo se había ido. Ahora era diferente. Cuando tú te das de cuenta que tú no eres lo único, tu vida cambia. Tú cambias. Versículo 16. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal Zebub, Dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás.
morirás. Ahora Dios había preparado un hombre que no tenía miedo. Había preparado un hombre que sabía que era un privilegio trabajar para Dios. Ahora había él entendido que servirle a Dios era algo lindo. Un honor. Cuando tú no quieres servirle a Dios, no hay problema. No hay problema. Si tú no quieres, Dios siempre levanta otro. Dios levanta otro. Dios levanta. A Dios no se le olvida un vaso de agua fría que tú diste en su nombre. A Dios no se le olvida eso. Cuando nosotros creemos que somos grandes, Él te muestra que no te necesita. Eso humilló a Elías. Eso lo humilló. A veces hablamos de las personas, pero somos peores que esa persona. ¿Qué pasa? Que esa persona lo ha hecho abiertamente y tú lo haces escondidas. A veces somos peores. Cuando tú te piensas que tú te mereces, el Señor te pone gente en tu camino para hacer ver tu pecado. Gloria a Dios. Para hacer. El Padre te ama tanto en su corazón que Él te va a dar una disciplina. Él te va a disciplinar. Él sabe lo que tú necesitas y no con enfermedad. Dios no disciplina con enfermedad. Nunca pienses eso. Nunca pienses que Dios te da una disciplina con enfermedad. Sabiendo, cuando tú piensas que eso pasó porque yo lo hice, o que esto, o que aquello, ten cuidado, puedes desaparecer. Dios desaparece, hermano, Dios también te desaparece, y sin la bendición. Hay que hacer como el último capitán. Vio como el último capitán hizo, que se arrodilló, que se humilló, que pidió misericordia. Elías, cuando estaba en el monte Carmelo, Elías llamó por fuego. Él tenía el sacrificio, tenía todo el equipo del sacrificio. El sacrificio, y el fuego cayó sobre el sacrificio. Recuerda a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no la víctima, porque Él nunca pecó. Él fue el sacrificio. Toda la culpa tuya y mía cayó sobre Él. Solo en Él, y solo Él, y solo a Él se le da gloria, honra y alabanza. A nuestro Dios que murió en la cruz del Calvario, bendito eres para siempre. El rey ya tenía su pronóstico que iba a morir. Había mandado a consultar a esos Baales por recomendación de la madre. Habían rechazado los mensajes de Dios. Se creían que iban a durar eternamente. Pero ahora la madre se daba de cuenta que nada podía hacer. Y sus días estaban contados. Recuerda que nosotros todos somos pecadores. Amén. Que nosotros hemos sido limpiados por la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Porque Jesús es justo. Amén. Jesús es justo. Él sabe, Él conoce la verdad de todo. Él no es un Dios injusto. Él es un Dios justo. Aleluya. Él es un Dios bueno. Ay, Gloria a Dios. Tú no eres, ni yo, más inteligente que Dios. Amén. Por el sacrificio de la culpa tuya y mía, del pueblo, fue que Él fue a la cruz.
Dios fue consumado con ese fuego. Soportó ese fuego. Buenas noticias son predicadas de que su Hijo murió por ti y por mí. Santo, aleluya, gloria. Ya no hay más sacrificio. No hay más pago por los reyes. Ya no hay más. Ya Él perdonó tu pecado. Toda tu culpa cayó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. El fuego del juicio cayó sobre Él. El rey Ocasías murió. Muchos años más después, Jesús estaba en la tierra. Ahora pasaba por Samaria. Ahora era rechazado, no fue recibido. Y Juan, el profeta, el apóstol del amor, que usted lee esos escritos con ese amor. Pero antes que eso, le dijo al Señor, ¿por qué no llamamos para que fuego caiga del cielo y los consuma? Y el Señor le dijo, no sabes qué espíritu tienes. No sabes. Desde que Jesús fue a la cruz, nosotros hemos vivido el mejor tiempo que ha habido sobre la tierra. Aleluya por él. El tiempo de la gracia. La gracia. La gracia de Dios sobre la vida de nosotros. La historia de la iglesia. La historia de que nos perdona. Cuando recibimos a Jesús. Esa historia tan hermosa. Que todos tus pecados han sido perdonados. Qué lindo es el Señor. Amén. Qué hermoso. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1, segunda de Tesalonicenses, versículo 8, y ellos les respondieron, un varón que tenía vestidos de tesalonicense. Abra su Biblia. Versículo 8 dice, en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú sabes que hay gente que le hace burla al rapto. Cuando nosotros hablamos del rapto, tú sabes que ya eso pasó cuando Eliseo quedó, porque Elías fue arrebatado, Elías fue llevado al cielo en carro de fuego. Dice que vinieron unos jóvenes y decían, no haga burla de los calvos, ok, mucho cuidado con estarse riendo de los calvos. Parece que Eliseo era calvo y le decía, calvo, sube, sube. Y estuvieron en un juicio, esos jóvenes estuvieron en un juicio. Amén. Hay gente que le gusta hacer burla del rapto. Y hay gente que cristianos y no creen en el rapto. Yo creo en el rapto. Amén. Yo creo que Dios viene por su pueblo. Que todos esos juicios que vienen sobre la tierra, el Señor ha dicho que su pueblo se los llevará. Amén. Porque Dios es un Dios bueno. Nuestro Dios es bueno. Dios es maravilloso. Aleluya. Tenemos un Dios fiel, que es fiel a su palabra. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Padre, en el nombre precioso de Jesús, delante de tu presencia estamos, alabando y glorificando tu santo, tu bello, tu precioso nombre, Señor. En este momento, Señor, estamos aquí dándote gracia, gloria y honra, bendiciendo tu santo, tu bello, tu precioso nombre. Y presentándote, si hay alguna persona que nunca ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y te gustaría recibirlo en tu corazón, invítalo. Y puedes repetir conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia, pidiéndote que entres a mi corazón y que ese sacrificio hermoso y precioso que hiciste en la cruz del Calvario por mí, donde me limpiaste con tu sangre preciosa y al tercer día resucitaste de los muertos y hoy día estás sentado a la derecha del Padre,
con toda gloria, con toda majestad, con toda honra. Gracias, Jesús. Límpiame con esa sangre preciosa. Y sé que vienes pronto por mí. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los cuide. Si es para el Señor, mejor, más fuerte. Si es para el Señor, si la gloria es para Él. ¿Listos para la cena del Señor?